Muy buenos días, son las 11 en punto de la mañana y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia ¿Cómo preparar su empresa frente al decreto 886-2014, Registro Nacional de Datos? Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate, Cristian Monroy y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar la sesión de hoy. Si no pueden ver la conferencia en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com. En esta y en todas nuestras capacitaciones utilizaremos el hashtag numeral yo consulto Unipymes. Los invitamos a unirse a la conversación en las redes sociales con el hashtag numeral yo consulto Unipymes. Hoy nos acompaña Iván Darío Marrugo Jiménez. Iván es abogado, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad del Rosario, candidato a magíster en Derecho Administrativo en la misma universidad, catedrático y conferencista en Seguridad de la Información, e-commerce y Fiscalidad en Internet. Este es un diplomado que se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, TCC, ETB, Red de Emprendedores Bavaria, Laboratorios Magno Pharma y Colmas. Le damos la bienvenida a Iván, quien a partir de este momento puede iniciar la presentación. Buenos días, Iván. Muy buenos días, gracias, Iván, en este Miguel. momento le estoy pasando la pantalla. Vale, perfecto. Listo. Y aquí tengo confirmación de la pantalla. Déjenme y... Ok. ¿Me Ya confirman la si están está, viendo? ya la estamos viendo, Iván. Adelante. Perfecto. Les agradezco la invitación, la oportunidad a todos. Vamos a tocar este tema hoy, el día de hoy en este consultorio empresarial, cómo preparar a las empresas frente al decreto 886 de 2014. Este decreto es el decreto reglamentario del Registro Nacional de Bases de Datos. Y pues como vamos a ver el día de hoy en esta sesión, la miraremos por unos 40-45 minutos y abriremos una ronda corta de preguntas si existen inquietudes. Vamos a comenzar de inmediato, ya que los tiempos son bastante cortos para nosotros. Acá está un poco la presentación. Finalmente debemos entender qué es este tema del Registro Nacional de Bases de Datos y de dónde sale o de dónde ha sido como instrumento, como herramienta y qué es lo que viene a cumplirse y por qué este tema es de tanta importancia y de vital importancia para las empresas. Vamos a lo largo de la charla del día de hoy a entender qué es esto del Registro Nacional de Bases de Datos como directorio que se ha creado de todas las bases de datos sujetas a tratamiento en el país. También vamos a mirar de pronto cuáles son los objetivos principales o qué se busca con este registro de bases de datos, pues que básicamente a nivel general podemos comentar desde ahora que pues básicamente se trata de cumplir con una obligación legal, una obligación que en este momento es vía normativa, de dar publicidad o de dar publicación a la existencia de unas bases de datos. Entonces, uno de los primeros objetivos que va a cumplir este Registro Nacional de Bases de Datos es revelar o mostrarnos un poco el panorama de cómo está el tema de bases de datos en Colombia. Este tema hay bastante desconocimiento, pues porque aún todavía existen algunas inquietudes sobre cómo operar el tema. Y la otra finalidad del registro también tiene que ver con esa utilidad que va a ser o la utilidad que va a tener para la autoridad de control. Acuérdense que fíjense que el registro es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su Delegatura de Protección de Datos Personales y por lo tanto otra de las finalidades es precisamente que sirva como herramienta de supervisión o como instrumento para ejercer la supervisión efectiva en materia de protección de datos. Hay una tercera finalidad que tiene que ver con los usuarios o los titulares de datos personales y es conocer efectivamente quién en el país tiene sus datos personales. Esto a nivel técnico vamos a ver que pues,
finalmente vamos a tener un directorio de bases de datos, más no una gran base de datos, pero los titulares podrán, y de hecho es una de las condiciones que estipuló la Corte Constitucional al hacer la revisión del artículo 25 de la ley 1581, que este decreto es reglamentario de esa ley, al establecer la finalidad para los titulares en cuanto a que sirva como instrumento para conocer quién tiene sus datos personales y cuáles son los sujetos que tratan sus datos. Hay un tema de sujetos obligados, la ley 1581, el decreto 1377 y este nuevo decreto 886 tiene básicamente dos tipos de sujetos sobre los cuales recae y se aplica directamente la norma, que son los responsables y encargados, y ahorita les explicaré un poco de qué se trata esto, pero estos son los sujetos obligados a cumplir con este proceso de registro. ¿Qué podemos entender acerca de este decreto que viene a complementar o a completar el panorama que ha venido construyéndose y este nuevo esquema de protección de datos personales en Colombia? Pues básicamente la ley 1581 es la norma que reglamentó o que desarrolló el artículo 15 de la Constitución Política, que tiene que ver con algo que nosotros conocíamos como habeas data, la acción que tenemos todos los ciudadanos de conocer, de actualizar y rectificar la información que de nosotros se recoge en bases de datos. Esos bancos de datos que dice la norma o archivos en entidades públicas o privadas, fíjense que cuando se escribió la Constitución en el 91, otro era el panorama. El panorama de hoy claramente nos pone en el contexto de que todos los días tratamos con información personal y básicamente de eso se trata todo lo que hoy vemos a nivel de protección, a nivel de escándalos que todos los días tienen que ver con este tema de la vulneración a la privacidad de las personas. Entonces, este artículo 15 de la Constitución ya había sido previamente desarrollado en la ley 1266 de 2008, que era una ley sectorial porque aplicaba solo para un tipo de datos, y son los datos financieros o los datos de información crediticia de las personas. Entonces, la ley 1266 no tuvo por efecto ser una ley general y por eso se requirió y se necesitó que la ley 1581 recogiera todos los esquemas generales de aplicación de una norma de protección de datos y por eso tenemos ley 1581. Esa ley es una ley del 17 de octubre de 2012, por ese momento fue sancionada a pesar de que en el 2011 ya había sido aprobada. Fue sancionada finalmente por el presidente como ley estatutaria, necesitaba previamente ser examinada por la Corte Constitucional y el 17 de octubre de 2012 tenemos ley 1581. Esta ley 1581 posteriormente fue reglamentada por el decreto 1377 de 2013 y básicamente venía complementándose y completándose todo este marco regulatorio acerca de la protección de datos personales en Colombia. Fíjense que la ley tiene por objeto precisamente desarrollar ese derecho que les acabo de mostrar en el artículo 15, pero también está relacionado con otros tipos de derechos, como lo son el derecho a la información, de acceso a la información, que contiene el artículo 20 de la Constitución, y otro tipo de derechos que vienen conexos y que siempre han estado a la par del derecho de protección de datos o del esquema de protección de datos. Hoy día se habla ya más de un derecho autónomo, el de protección de datos, pero siempre ha estado ligado a derechos como el de la intimidad, derechos como el de la honra, el del buen nombre, y obviamente todo esto coexiste dentro de nuestro sistema. Tuvimos un sistema que desde el año 91, cuando se expidió esta constitución vigente en Colombia, hasta entrado del 2007, 2008 y aún hoy, fue un sistema construido a través de sentencias de la Corte Constitucional en diferentes trámites de acciones de tutela, donde por cada caso particular se iban estipulando una serie de revisiones y de consideraciones sobre lo que el artículo 15 de la Constitución establece. Recuerden que la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución
y por lo tanto tiene facultades a través de los diferentes tipos de sentencias y de procesos que se llevan ante la Corte, establecer cuál es la aplicación de las normas constitucionales. Entonces tuvimos un sistema muy jurisprudencial, muy basado en jurisprudencia, en sentencias de tutela, incluso tenemos sentencias de unificación, en los que venía construyéndose nuestro sistema de protección de datos, o en ese momento habeas data. Posteriormente, al 2008, tenemos Ley 1266, que es el marco regulatorio vigente para las empresas que tratan datos personales con fines financieros o con finalidades de crédito. Y tenemos una Ley 1581 del 2011, que hace que, por ejemplo, tengamos este primer esquema que vemos aquí. Nuestro sistema es un sistema en el que coexisten dos normas, porque las dos normas, tanto la Ley 1266 como la 1581, están plenamente vigentes. Aplica y será de aplicación en cada caso de acuerdo al tipo de sujeto del que estemos hablando. Es decir, el ámbito de aplicación, el marco se le aplicará a las empresas de acuerdo al tipo de dato que trate. Entonces existirán empresas, tal es el caso, por ejemplo, de los bancos o de empresas del sector financiero, en los que en algunos casos se les aplique Ley 1266 y en algunos otros Ley 1581. Eso hace que se prevea la posibilidad de que existan problemas de interpretación por colisión normativa. Y eso lo hemos venido declarando y lo hemos venido conversando en diferentes escenarios. Nuestro sistema es un sistema que se basa en principio, como casi todos los sistemas internacionales en protección de datos, y, ojo a esto, es aplicable a cualquier tipo de datos que se contenga en una base de datos. Ahora, ¿qué sucede? Allí a veces es problemático esta definición y este ámbito de aplicación, porque a nivel de ingeniería nosotros podemos entender que una base de datos es un registro con algún tipo de orden de datos de diferente tipo. Para la norma, como es una definición jurídica y una definición legal, la norma no entra dentro de esas discusiones técnicas y simplemente establece que cualquier tipo de tratamiento que se realice sobre datos personales y cualquier tipo de registro ya viene a constituir obviamente una base de datos y por lo tanto será sujeta de tratamiento. Porque normalmente cuando se nos habla de bases de datos, nosotros nos vamos a los sistemas de información, nos vamos a los motores de bases de datos, nos vamos a los elementos técnicos que contienen eso, pero debemos entender que para la norma hay una definición jurídica que no se compadece del estado de la técnica. La norma, la ley 1581, pues básicamente ya lo hemos conversado, aquí un poquito más gráfico. Todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar, y por eso se necesita un instrumento que le permita a los usuarios realizar estas acciones que tienen aquí, el de conocer quién tiene sus datos, el de actualizar los datos y rectificarlos. Ahora, recuerden que esto aplica a todo tipo de empresa que trata datos personales. Entonces, hoy en una empresa, si yo tengo un empleado, ya estoy realizando un tratamiento de datos personales y por lo tanto estaré sujeto a esta norma o a los parámetros de la norma. Como les decía, el tipo de base de datos a los que aplica la norma, fíjense que se trata de datos muy especiales que son datos personales. ¿Un dato personal cuál es? Es cualquier tipo de dato o información que se puede ligar a una persona natural. Y eso es importante porque también es una definición normativa y a veces esa ligadura o la forma en que se establece qué es un dato personal por información que yo obtengo, tiene algunas connotaciones que no necesariamente están claras en la norma y que debemos hacer esfuerzos ya a nivel empresarial para establecer. Por ejemplo, datos que tienen que ver con nómina en una empresa. Inicialmente pensaríamos que son datos que tienen que ver con temas, por ejemplo, laborales o esquemas incluso financieros. Pero como estos están ligados a una persona y dice la norma determinadas o determinables, entonces fíjense que dato personal viene a ser una definición y una noción bastante amplia.
Por ejemplo, Colombia no tiene una regulación específica de lo que son, por ejemplo, las cookies, que son estos elementos técnicos que en cuanto a navegación en Internet nos permiten, por ejemplo, rastrear a algún usuario conectado en Internet. Pero si nosotros vamos al detalle de lo que tiene que ver con una cookie, entonces nosotros podríamos determinar que es un dato personal. Entonces, allí debemos tener claridad porque si dentro de nuestra empresa no tenemos claro cuáles son los datos personales y mucho más, si no tenemos claros cuáles bases de datos contienen información de carácter personal, vamos a tener problemas. Sobre todo en este esquema que está aquí. Les comentaba que la norma, la ley 1581, trajo una clasificación de deberes y un listado que deben cumplir tanto responsables como encargados de los tratamientos en lo que tiene que ver con los datos personales. Esta ley es una ley que está vigente desde el octubre del 2012, ya les comentaba, y por lo tanto todas las empresas en Colombia, y cuando digo todas es porque básicamente la norma aplica a todo aquel que trate datos personales, ya debió en el pasado, desde el año 2012, tomar algunas acciones y ejecutar algunas actividades tendientes a realizar unos procesos y unos procedimientos como responsable o encargado. La norma nos indica que el responsable es aquel que es el dueño de la base de datos, por así decirlo, para darles una definición no tan jurídica del tema. Es aquel que decide sobre la base de datos, porque no es el dueño de los datos personales, el único dueño de los datos personales es el titular, y eso debemos tenerlo presente. Pero el responsable es aquella persona que decide sobre los datos personales y sobre esas bases de datos sujetas a su tratamiento. Y encargado es aquel tercero que precisamente, como su nombre lo indica, por un encargo de un responsable, realiza tratamiento sobre datos personales. Entonces, ahí el claro ejemplo es aquel encargado, por ejemplo, una empresa que administra o presta servicios de call center y presta servicios a terceros. Ese es un encargado que está actuando en un tratamiento, es decir, llamar a ciertos titulares de datos personales, por ejemplo, para realizar una labor como la de cobranza. Ahí él lo está haciendo por encargo de un tercero, que por ejemplo en este caso sería el responsable. Piensen en un banco o piensen en una entidad que presta servicios, que tiene una cartera y que encarga entonces a un tercero para que le administre y le trate esos datos. Entonces fíjense que la norma establece deberes tanto para responsables como para encargados, y eso es importante porque cada uno tendrá un propio nivel de acercamiento a la norma y cada uno se le debe cumplir con las obligaciones que normativamente se imponen. Ahora, en algunos casos esta figura de responsable y encargado se confunden en una misma persona porque puede resultar o puede darse el caso en los que responsable y encargado hagan un tratamiento pues bajo un mismo paraguas. Entonces fíjense que ya los deberes que nos impone la norma desde esa ley 1581 y que fue reglamentada por ese decreto 1377 del año pasado, que puso a todas las empresas a mandar una cantidad de correos electrónicos y se dieron todo este tema y este boom de correos electrónicos informando a la gente sobre la existencia de los datos y del tratamiento por parte de esos responsables. Fíjense que nos estipuló y nos abrió un panorama complejo porque la superintendencia debe vigilar que las actividades que cumplen las empresas se hagan mediante este procedimiento que la norma ha indicado. Ahora, uno de los principales temas es que, por ejemplo, la norma indica que las empresas deben adoptar un manual interno de políticas y de procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la norma en cuanto al tratamiento de datos personales. Y acá abajo señalo también, informar a la autoridad, este es otro de los deberes de los responsables y encargados, informar a la autoridad de protección de datos, es decir, a la superintendencia, cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad, cuando se presenten brechas de seguridad o cuando se expongan datos personales y existan riesgo en la administración. Fíjense que este deber es bastante complejo para las empresas cumplirlo.
pero eso lo vamos a hacer a través de estos procedimientos. Los encargados también, tal cual como lo hacen los responsables, deben también tomar una serie de medidas para darle cumplimiento a la norma. Ahora, este decreto, fíjense que es recientemente expedido, es de mayo 13 del 2014. La superintendencia vino a cumplir lo que normativamente el artículo 25 le obligaba, lo hizo el Ministerio de Comercio a través de este decreto. La superintendencia es quien ha liderado todo el procedimiento, pero el decreto lo expide el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y establece o desarrolla específicamente el artículo 25 de la ley 1581. En la ley 1581 se indica que el Registro Nacional de Bases de Datos es el directorio público de todas las bases de datos en Colombia. Y se dice todas las bases de datos porque finalmente los responsables van a tener que registrar individualmente las bases de datos que tengan en su poder. Ahora, este registro, como les decía, es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien ya ha venido desarrollando un proceso que incluye una herramienta tecnológica para habilitar este registro. Este registro va a estar habilitado, según información de la superintendencia, en los próximos meses. No se tiene todavía una fecha exacta y ya les voy a comentar un poco de ese tema de los términos. Ahora, fíjense que el artículo 25 establece que para realizar el registro de las bases de datos, los interesados deben aportar a la superintendencia las políticas que ellos tienen. Ahora, ¿qué pasa con ese tema de aportar las políticas que tengo como responsable o encargado? Que esas políticas me van a vincular a mí con las declaraciones que yo haga dentro de esas políticas. La política básicamente, ¿qué es? Un documento declarativo donde yo como responsable indico cuáles son los procedimientos que yo aplico en materia de datos personales. Entonces, si yo le digo a la superintendencia que dentro de mi empresa existe un área encargada de la protección de los datos, porque creamos una oficina de protección de datos personales, esa declaración, fíjense que no puede tomarse tan a la ligera, porque la superintendencia va a decir, sí, usted dijo dentro de su política que tiene esta función dentro de su organigrama, muéstremela, porque todo el esquema de protección de datos y nuestra norma se basa en un principio que se llama principio de responsabilidad demostrada, y es la superintendencia va a verificar que existan registros y existan evidencia de que fehacientemente como empresa yo cumplo con lo que no solo digo en la política, sino con los demás términos de la norma. Y eso es un primer escenario importante para los empresarios, porque no ha existido un proceso adecuado y no ha existido en realidad un proceso serio de construcción de estas políticas. Muchas empresas que hicieron, encontraron las primeras políticas que Google nos mostraba buscando otras políticas y cogimos y copiamos eso y hicimos el famoso proceso de copy-paste y creamos unas políticas a partir de la copia de lo que otras empresas estaban haciendo. Y eso es peligroso por lo que les estoy diciendo, porque a mí me va a obligar lo que esa política contiene. Y si esa política no está adaptada a la realidad de mi empresa, fíjense que por ahí voy a tener un problema. Ahora, el objeto como tal, que uno encuentra en el artículo 1 del decreto, cuando ya empieza a mirar el decreto, es básicamente reglamentar qué información mínima debe contener ese registro, que fue creado por la ley 1581. Y también se establecen cuáles serán los términos y condiciones bajo los cuales se deben inscribir esas bases de datos. Ahora, la norma estipuló y previó que la superintendencia a través de circulares y a través de resoluciones puede ampliar esos requisitos, pero hasta el momento ya el decreto nos establece qué deben cumplir las empresas o qué deben hacer las empresas para cumplir con ese registro. El ámbito de aplicación, y fíjense que el articulado y el decreto establece claramente que se deben registrar todas las bases de datos que contengan datos de carácter personal, y se debe hacer de manera individualizada, es decir, yo debo inscribir todas las bases de datos que tengo o que poseo en mi poder y que administro. Además, esas bases de datos, ¿cómo pueden ser o cuáles son los tipos de bases de datos que tengo? Hay bases de datos automatizadas y bases de datos no automatizadas o manuales.
Es decir, por ejemplo, un registro que yo llevo manualmente porque, por ejemplo, tengo en la empresa, en la entrada hay un control de acceso donde hay una persona de seguridad encargada y va llevando un registro manual de quién ingresa al edificio. Eso es una base de datos para el decreto. Y por lo tanto también se tiene que registrar. ¿Quién hace ese o sobre quién se aplica esto? ¿Quién debe, por lo tanto, quién está obligado a registrar esa base de datos? ¿El responsable del tratamiento o el encargado? De acuerdo a las previsiones de la norma. Entonces, fíjense que entonces de entrada me establece la norma que como responsable yo debo no solo registrar las bases de datos, informar cuántas bases de datos tengo, sino que además debo aportar una serie de información y de elementos que vienen a completarse con esta información mínima, que es lo que establece el decreto. Por ejemplo, una de las cosas que yo debo hacer es aportar las políticas que yo tengo dentro de mi empresa. La versión más actual que yo tenga de mis políticas las tendré que aportar en el momento en el que haga el registro de las bases de datos. Y fíjense que aquí viene el temita a veces complejo, feo, que no nos gusta, y es debemos hacerlo porque incumplir con la norma del registro, incumplir con la actividad de registro, nos puede acarrear sanciones que no son sanciones diferentes a las que establece la ley 1581, que son sanciones económicas, sanciones administrativas, que van, por ejemplo, en materia económica hasta 2.000 salarios mínimos. Esto quiere decir la imposición de una multa de un poco más de 1.200 millones de pesos, de hasta más de, o hasta 1.200 millones de pesos. Entonces, a nivel económico, eso es bastante complejo. Y pues se ha venido dando noticia y se ha venido escuchando en la prensa y en todos los escenarios que pues vemos que la superintendencia es una entidad que viene cumpliendo a cabalidad con su función y de hecho en días pasados la Delegatura de Protección de Datos Personales, fíjense que tomó una decisión con respecto a esta empresa Data Jurídica de ordenar el bloqueo temporal de el tratamiento de los datos en esa página web por violación o por la supuesta violación a las normas de la ley 1581. Entonces, y cada día seguramente vendrán más imposiciones de multas, vendrán otro tipo de verificaciones, de incumplimientos, y por lo tanto estas labores de inspección de la superintendencia van a cumplirse y a terminarse de cumplir con esta instancia de inscripción de las bases de datos. Ahora, ¿quién, ya les decía, quién tienen el deber de hacerlo? Al ciudadano le servirá para consultar ese registro de bases de datos, pero fíjense que recuerden lo que les decía, no es que va a ser un repositorio de bases de datos, ni ahí van a estar todas las bases de datos del país, ni yo como empresario, como responsable, tendré que aportar mis bases de datos. No, usted se queda siempre con sus datos van a estar custodiados por usted, usted va a aportar una información mínima que le pide el registro para construir ese directorio público. Entonces la persona como directorio público se va a poder ubicar, él como ciudadano, como titular de datos, en qué bases de datos se encuentra. Por eso, fíjense que la información mínima es la prevista en el artículo 5 del decreto, y obviamente eso va a permitir cumplir con esto que está ahí. ¿Cuál es la información mínima que yo debo aportar en ese proceso de registro? Bueno, habrá una información básica que tiene que ver con datos de identificación, ubicación y contacto de los responsables. Eso también va muy en la vía de acabar con ese tema de empresas fantasma y de actividades ficticias que se cumplen desde, por ejemplo, páginas web sin que exista un dato de ubicación de las personas. Eso es una mala práctica. Y un contacto con el responsable. Por ejemplo, cuando uno iba a ver, y es un claro ejemplo de por qué se va a pedir esta información mínima, cuando uno iba a ver la información, por ejemplo, en la página web de datajurídica.com, uno no encontraba quién era el responsable de esa base de datos. Y los contactos no eran más que unos correos electrónicos, unos teléfonos, y uno pues a ciencia cierta no sabía dónde estaban ubicadas estas personas. Ahora, ¿de quién es esta información? Del responsable del tratamiento de los datos. Por ejemplo, también los encargados deben aportar esta información. Otro de la información mínima que se va a aportar es algo que está dentro de nuestra política de tratamiento de datos personales y son los canales
que yo he dispuesto como responsable para que los titulares ejerzan sus derechos. Muchos de esos canales consisten en una línea telefónica, en un correo electrónico o en la dirección física o la dirección postal de nuestra empresa, porque esos son los medios que yo dispongo para que el titular me presente a mí sus reclamaciones frente al tratamiento de bases de datos. Ahora, fíjense que habrá un proceso en el que yo debo nombrar y aportar cuál es la finalidad o informar cuál es la finalidad de las bases de datos que yo como titular, perdón, como responsable poseo y administro. Y por lo tanto, este trabajo de nombrar y de informar la finalidad hace que como empresarios nosotros tengamos una tarea que a veces es bastante compleja y es un proceso de identificación y de clasificación de datos personales y de activos de información. ¿Por qué? Porque solo podré informar cuál es el nombre de las bases de datos si yo las tengo plenamente identificadas. Ahora, otra información que se me pide es la forma del tratamiento de los datos, si es una base de datos manual o si es automatizada, y la política de tratamiento de información. Ahora, para ese paso de identificación, fíjense que es bastante o requiere de un trabajo bastante importante en las empresas, y a lo que venimos a llamarlos y alertar a las empresas es, si bien pues el decreto y la superintendencia en particular se estableció un término bastante amplio para registrar las bases de datos, es importante que las empresas entiendan que deben hacer un proceso previo para registrar esas bases de datos. ¿Por qué? Porque habrá un proceso necesario de identificación, de clasificación, de gestión interna de los activos de información que me va a permitir a mí depurar esos activos de información y las bases de datos para que al momento del registro yo pueda informar, ojo, yo tengo este número total de bases de datos. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema importante. Al principio yo podré decirle a la superintendencia, señores superintendencia, yo tengo 13 bases de datos. Y si existe o si se crea una base de datos posterior, yo puedo aumentar en el registro al momento de hacer una actualización de esa información, esa otra base de datos. Pero lo que no voy a poder hacer es decirle a la superintendencia, señores superintendencia, antes tenía 13 bases de datos y ahora tengo 12. Porque pues eso obviamente va a llamar la atención y claramente si existe algún proceso de depuración y de eliminación de datos personales, seguramente se podrá cumplir, pero yo no voy a poder retraerme de la información que he presentado a la superintendencia en un momento posterior. Entonces eso es importante. Ahora, ya les hablábamos de este tema de lo que va a cumplir el responsable, cuáles son los canales, y aquí hay un tema que me llama la atención, estos canales que dispone el responsable y el encargado para que los titulares ejerzan sus derechos. Fíjense que tiene el componente de la norma, particularmente el decreto 886 establece que el responsable deberá por lo menos prever que exista al menos la posibilidad de que el titular ejerza sus derechos a través del medio o del mismo medio por el cual fue recogida la información inicialmente. Esto quiere decir que si yo contraté a una persona que me realizara una encuesta por teléfono, yo debo por lo menos disponer al titular que ejerza sus derechos de reclamación y de queja por ese mismo medio, y eso es complejo porque los medios cambian. La forma en la que se establecen hoy día, por ejemplo, la recogida de datos es variable, es cambiante, es un proceso dinámico y no siempre es posible tener este tema de disponer de unos medios y de tenerlos ahí abiertos todo el tiempo para que el titular ejerza esos derechos. Esto obviamente será motivo de consulta y estaremos revisándolo también con la superintendencia, porque pues también debe darse una solución para este tema en los titulares y en los responsables. Por ejemplo, el plazo de inscripción, el artículo 12 y el 14 del decreto establecen dos parámetros o dos términos o dos tiempos. La inscripción la harán los responsables dentro del año siguiente a el que se habilite por parte de la superintendencia el Registro Nacional de Bases de Datos. Entonces, fíjense que ahí hay un primer plazo.
y es desde el momento en el que se abra el registro, cosa que no ha ocurrido en este momento, porque a pesar de que se expidió el decreto en mayo, hasta hoy, agosto, no se ha abierto el registro por parte de la superintendencia. Entonces, desde el momento en que la superintendencia habilite ese registro, yo contaré con un año para hacer la inscripción de mis bases de datos. Y en cualquier momento posterior, es decir, para el proceso de actualización, se podrá hacer dentro de los 2 meses siguientes a partir del momento de creación de esas bases de datos o de modificaciones. Entonces, fíjense que esos dos momentos son importantes y obliga a la norma en ese artículo 14 que los responsables deben actualizar el registro de la información que ellos han presentado cuando existan cambios sustanciales en esas bases de datos. Y eso pues obviamente va a existir o va a permitir que la superintendencia realice este proceso posterior de mayor reglamentación. Ahora, ¿qué hemos nosotros o cuál es la pues parte de lo que hemos venido informando, trabajando, haciéndole ver a los empresarios? Nosotros específicamente trabajamos con este tema en las empresas, es hacerles ver que lo que necesitan hacer en materia de protección de datos personales va mucho más allá de un simple envío de correos electrónicos y la creación de unos formatos al interior de las empresas. Este tema tiene que ver con incluso la forma en que las empresas cumplen sus actividades en el comercio. Existe ahora un triángulo bastante llamativo en cuanto a cumplimiento por parte de los empresarios en Colombia y tiene que ver con esas 3 delegaturas que hoy están ejerciendo su labor en la Superintendencia de Industria y Comercio y que están imponiendo sanciones. Acaban de revelar la noticia del cartel o de lo que estaba sucediendo a nivel de empresas de fabricantes de pañales y eso tiene que ver con uno de los 3 escenarios que les estoy hablando. La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad que ha venido fortaleciéndose en los últimos años y estas 3 delegaturas vienen adquiriendo un protagonismo bastante importante. Ese protagonismo se ve reflejado, por ejemplo, en el nivel de imposición de multas y en la cuantía de las multas impuestas, por ejemplo, en este año. Tenemos unas cifras reveladas, ya cifras oficiales, que habla de que el año pasado se impusieron multas de más de 300.000 millones de pesos por parte de estas delegaturas. Las delegaturas son la Delegatura de Promoción de la Competencia, y es la que tuvo que ver con el caso de los pañales, la Delegatura de Protección al Consumidor, y es la que revisa los parámetros de la Ley 1480, que es el Estatuto del Consumidor, que es una ley también del 2011, y la Delegatura de Protección de Datos Personales. Entonces las empresas hoy día tienen que cumplir con estas 3 tipos de normas en su ámbito de aplicación y por lo tanto estarán sujetas a el control por parte de la superintendencia. Por eso hemos identificado y hemos empezado a mostrarle esto a las empresas que una verdadera estrategia de privacidad es la que contiene una serie de parámetros y una serie de elementos. Y nosotros venimos prestando unos servicios en esos esquemas y que básicamente simplemente para mostrarles o para informarles deben tener en cuenta todos estos aspectos que ustedes ven aquí en esta filmina. Una auditoría y una consultoría que aborde los temas tanto técnicos como legales dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque la norma establece parámetros que tienen que se cumplen desde lo técnico, desde lo administrativo, hasta temas que tienen que ver con gestión legal, gestión contractual dentro de las empresas. Entonces esto no es una norma hecha para los abogados y para que los abogados en las empresas tengan que ver con el tema, no por sí solos, porque pueden y deben tener otra visión dentro de la empresa. Ya con ese proceso de consultoría uno establece cómo está la empresa y puede entonces proponer una serie de medidas de control que no solo tienen que ver con controles técnicos, ahí dice controles técnicos, pero va más allá, controles humanos y controles administrativos. Así dice la norma. La ley 1581 establece que las empresas deben cumplir con una serie de controles que tienen que ver con controles no solo técnicos, sino administrativos y humanos para darle cumplimiento a la norma. Y todo debe acompañarse de un proceso de formación. Si no existe un proceso de formación y de sensibilización dentro de la empresa, vamos a tener problemas. Y finalmente nosotros venimos acompañando el tema a través de un proceso
que tiene que ver con la posibilidad de tener registro, seguimiento y reportabilidad en las empresas, y eso se cumple con un sistema de información o con un software que nos permita gestionar al interior de la organización el cumplimiento de la norma. Entonces, eso frente a lo que tiene que ver con protección de datos personales y dentro de las empresas. Un poquito más detallado el tema. Por ejemplo, ¿usted de qué debe encargarse hoy por la ley? ¿Qué le obliga la ley? A tener una política. Tener, por ejemplo, contratos en los que cuando encargue a un tercero del tratamiento de datos personales, si usted tiene, por ejemplo, una empresa que le maneja el archivo, o una empresa que le maneja el call center, o una empresa de vigilancia, o empresas de aseo, y existen tratamiento de datos personales permanente u ocasionales, usted deberá establecer por medio de contratos con esos encargados. Definir e implementar todas esas series de controles que están allí y hacer todo el proceso de acompañamiento. Por ejemplo, ¿cómo puede establecer usted controles ya de tipo técnicos y controles tecnológicos? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con acceso a cierto tipo de información de su empresa, usted como empresario o como ciudadano, por ejemplo, no dejaría abierta la puerta de su casa. Pues asimismo debemos proteger cierta información. Habrá una información necesaria que debe ser abierta y disponible para todos los empleados de su organización. Sí, pero hay otro tipo de información, por ejemplo, en el que usted no puede permitir que todos en la organización la conozcan. Por ejemplo, información que solo le concierne a gerencia. Entonces haga procesos de protección del acceso a esa información. Por ejemplo, un tema de procesos de protección de los datos específicamente. Hay soluciones de ciframiento, de tokenización, soluciones que permiten monitorear el uso de ciertos datos y de ciertas bases de datos, y todo eso usted lo puede establecer. Y finalmente, como les decía, existen software o sistemas de información que permiten hacer todo este proceso de revisión del cumplimiento de la norma y que se apoyan. A Colombia han venido como implementándose por una práctica que viene de España y de Europa, sobre todo porque pues ellos tienen algo más de experiencia en este tema, y es bastante recomendable que se acompañen con procesos, por ejemplo, como el de tener un software que le permita a uno gestionar integralmente esa norma de protección de datos al interior de la organización. Yo quiero simplemente finalizar allí con un par de recomendaciones. La principal o la primera es que el tema de protección de datos y cumplir normativamente en las empresas, porque es una obligación que ya me impone una ley, no es costoso dentro de las empresas, pero incumplir la norma puede salirnos bastante caro dentro de la organización. Eso es una primera medida. Debemos entender que el cumplimiento no debe ser visto por nosotros como un gasto dentro de nuestro esquema empresarial, porque necesariamente por obligatorio, por ser primero una norma obligatoria y además por mejorar en nuestros procesos, yo debo tener un buen esquema de protección de datos personales y de privacidad. Y como segunda recomendación, busquemos ayuda profesional. No nos la juguemos a ser abogados o a copiar cosas de otros, porque eso también puede resultar perjudicial para nosotros como empresarios. Entonces yo les dejo, si tienen algunas inquietudes, con mucho gusto las atendemos, o si tienen de pronto algunas posteriores, también les puedo dejar mi correo electrónico para cualquier inquietud que tengan posterior a la charla. Les agradezco mucho su atención y bueno, estaré atento por si tienen inquietudes. Iván, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. En efecto, daremos inicio al espacio dedicado a las preguntas acerca del tema desarrollado en la conferencia. Les recordamos que para interactuar con Iván deben hacer clic en la manito de color verde que les aparece en la parte superior derecha de la pantalla, o si prefieren lo pueden hacer a través del chat. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer las apreciaciones sobre el conferencista de hoy. La pregunta es muy sencilla. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar deben darle clic a una de las opciones que aparecen en la pantalla. ¿La conferencia se desarrolló con claridad? Es muy importante que contesten esta encuesta, pues es la manera en que nosotros evaluamos a los conferencistas.
Para contestar, solo deben darle un clic a una de las opciones que aparecen en su pantalla. Ahora sí, damos inicio a la sesión de preguntas. Les recuerdo que si desean preguntar vía micrófono, deben darle clic a la mano de color verde. En esta y en todas nuestras capacitaciones utilizaremos el hashtag numeral yo consulto Unipymes. Los invitamos a unirse a las conversaciones en redes sociales. Vamos, Ivana nos está pidiendo la palabra. César Salazar. César, buenos días. César, buenos días. Bueno, la pregunta de él, Iván, es, ¿la ley también obliga a empresas como Google que recauda datos personales en Colombia? Vale, muchas gracias. Es una interesante pregunta. Gracias, Miguel. Para César, recientemente se conoció un concepto por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de una usuaria y de una ciudadana que solicitaba intervención de la superintendencia en la medida en que sus datos personales estaban circulando en redes sociales sin control de ella. La superintendencia, en un concepto que a mi modo de ver, la verdad no tuvo pues la mayor de las pertinencias y no fue muy claro, establece que en lo que tiene que ver con redes sociales y con algunas empresas, por ejemplo, como la que tú mencionas, como Google, no tiene o no le es aplicable la ley 1581 directamente porque esa empresa no ejerce o no realiza el tratamiento aquí en Colombia. Cuando uno va a ver eso, obviamente es muy difícil establecerlo porque la norma en su artículo 1 y 2, la ley 1581 y el decreto 1377 establece cuál es el ámbito territorial de aplicación de la norma. Y son empresas que estén realizando el tratamiento en Colombia o aquellas que ubicadas fuera del territorio colombiano le sean aplicables las normas colombianas por tratados internacionales. Entonces, en ese caso particular, la superintendencia dijo no a Google y algunas redes sociales, en este caso creo que era Facebook, no le es aplicable la legislación de la ley 1581 por un tema de extraterritorialidad. Es complejo, como les digo, entender un poco la cuestión, pues porque, por ejemplo, lo que recientemente acaba de suceder en España es la condena a Google, y no fue a Google España, sino a Google Inc., que es una empresa que está por fuera de España, por el llamado, por la famosa sentencia del derecho al olvido de un ciudadano español que pidió que una información se retirara de Google, del buscador. Entonces, este tema todavía tiene mucha tela por cortar. Te recomiendo que te busques toda la información y las referencias que se ha tratado sobre el caso de Google en España, porque pues tiene mucho que ver con el tema. Colombia tuvo ya una sentencia previa en el tema de derecho al olvido y de un ciudadano que pues solicitó que a El Tiempo, a la página del Tiempo, el periódico, y a Google retiraran una información, y la sentencia, que es la sentencia de tutela T040, creo que es del año pasado, estipuló por otro tema allí de derecho a la información y esto, que pues a la persona no le cobijaron sus derechos de ser retirado, pero sí se trajeron unos temas interesantes en materia de protección de datos. Entonces te recomiendo también que te leas la sentencia, y el tema todavía es materia de discusión aquí en Colombia. Gracias, Iván. Nos pregunta vía chat Jimmy Giovanni Polindara. ¿Hay una interventoría que recoge las hojas de vida para vacantes de una empresa? ¿Qué tratamiento debe de dar y sus reportes? Vale, muy bien. El tema de talento humano y de reclutamiento de personal es bastante interesante porque lo que hemos encontrado en nuestra experiencia como consultores es que no tienen un nivel adecuado y se hace a través de unas políticas y unas prácticas que son, por decirlo menos, bastante peligrosas. Hay, por ejemplo, una mala práctica de, por ejemplo, convertirle repositorios de bases de datos de hojas de vida en las empresas en una cajón de información de donde saco información de todo tipo en todo momento. Fíjense que
ese proceso está precedido o lo que le antecede a ese proceso es la autorización por parte de aquel que busca o que está buscando empleo, por ejemplo, de quien se postula para una vacante, para un tratamiento muy específico, que está destinado únicamente a cubrir esa vacante. Si la persona, por ejemplo, no es seleccionada, lo que hemos venido trabajando con las áreas de talento humano es que se haga un proceso y ese proceso tiene que ser un proceso registrado, un proceso documentado de destrucción o de supresión de esos datos personales, porque las hojas de vida quedan allí volando dentro de la empresa. En algunos casos, por ejemplo, hojas de vida físicas terminan siendo hojas de reciclable en las fotocopiadoras y ahí hay información personal bastante sensible para los titulares. Por ejemplo, hay quienes en las hojas de vida ponen incluso el factor RH y datos de salud. Entonces eso es importante que entiendan las empresas que al tratar esos datos personales tienen mayores deberes de cumplimiento y mayor responsabilidad. Entonces, en ese tema de talento humano, acuérdense que todo tratamiento siempre está sujeto a un ámbito temporal, es decir, habrá un tiempo en el que debe tenerse la hoja de vida y cuando ya hace parte de esa persona dentro de, por ejemplo, las áreas de talento humano, es decir, ya se emplea dentro de una organización, también serán otras las responsabilidades y también será otro el tratamiento de los datos que debe establecer la empresa por medio de su política. Iván, nos preguntan si hay software especializado para manejar las bases de acuerdo con la norma. Sí, sí, existen, ahí de pronto aclaro un poco el tema. Nosotros venimos eh, trabajando y venimos pues haciendo uso de herramientas que existen hoy en el mercado que permiten gestionar el cumplimiento de la norma. No es específicamente un software para el manejo de bases de datos, que esos también se encuentran y obviamente ese es otro tipo, pues la finalidad es diferente y es un software que permite compilar bases de datos, manejar los registros y eso básicamente son los motores de búsqueda que nosotros encontramos. Existen otro tipo de sistemas de información, otro tipo de software que también trabajan sobre datos personales. Por ejemplo, uno que normalmente utilizan las empresas a nivel comercial es los determinados o los llamados CRM, los Customer Relationship Management. Estos son software que le permite manejar a las empresas a sus clientes. Entonces, a través de esos sistemas de información, yo hago una gestión de los datos, en este caso de clientes, los CRM sirven para otras cosas, pero ese es un ejemplo de ellos. Otros son los ERPs o los sistemas administrativos dentro de las empresas que también manejan datos personales. Pero al que nosotros hacemos referencia dentro de nuestros procesos y lo que venimos haciendo en las empresas es mostrándoles o llevándoles también un software, un tipo de sistema de información que les ayuda al cumplimiento específico de la norma, de la ley 1581 en Colombia. Gracias, Iván. Nos pregunta César Salazar, ¿qué se considera como datos personales? ¿Cuál tipo de información es dato personal y cuál no? Vale, vale. La norma trae en su artículo cuarto de la ley 1581 un director, no es un directorio, es básicamente las definiciones. La norma establece para la ley que se entiende por dato personal. Entonces, dato personal según la norma, fíjense que se indica que es cualquier tipo de información, porque la generalidad o la noción genérica es la información. Un dato personal es un tipo de información. Y a través de este proceso de información, fíjense, pues no lo pudimos hacer, no lo pudimos tocar porque no era pues el centro de la charla, pero hoy todas las empresas manejan información. Información de muchos tipos, existe información financiera, información crediticia, pero cuando esa información se relaciona o tiene que ver con una persona, entonces se vuelve un dato de carácter personal. Entonces dice la norma que dato personal es cualquier tipo de información que puede ser ligada a una persona, determinada o determinable. Entonces por eso yo les decía que existen otras cosas o otras nociones, otros elementos que se conocen como códigos de información personal y eso tiene que ver con, por ejemplo, lo que les decía de las cookies.
o de otros elementos que me permiten a mí rastrear e individualizar a una persona por esa información que yo obtengo de ella. Entonces, como hoy, por ejemplo, los sistemas y la tecnología me permite a mí hacer grandes cruces de información y hacer procesos en los que por medio de ese cruce de información yo creo perfiles, entonces ese poder informático debe ser regulado y esto es lo que la norma trata de regular. ¿Para qué? Para que el ciudadano que se entiende desprotegido ante el poder de la información, pues pueda tener unas reglas mínimas en los que se trate la información. Entonces hoy, por ejemplo, los ingenieros pueden hacer maravillas con los sistemas de información y cruces de datos para decirle al área comercial de la empresa, mire, este es el tipo de cliente al que usted tiene que llegar, este es un potencial cliente porque yo validé que es de estrato 4, tiene tarjeta de crédito, este es su nivel de ingreso, entonces véndale estos productos. Ese poder como tal, fíjense que me lo da a mí también la tecnología, pero las normas tratan de que se regule ese poder. Entonces, ¿qué no es información personal? Información, por ejemplo, como la que tiene que ver como información estadística, información anonimizada, por ejemplo, información de cuántos ciudadanos usan tarjetas de crédito, sin llegar a determinar específicamente qué ciudadano es. Si yo ya ligo esa información a una persona específica, porque es este señor con cédula tal y que vive en tal lado, entonces eso es un dato que se convierte en dato de carácter personal. Gracias, Iván. Nos preguntan, si tengo un email pero no el nombre de la persona, ¿eso se consideraría tener un dato personal? Sí, un email es un dato personal. Lo que son cédulas de ciudadanía, correos electrónicos, incluso una dirección postal o una dirección de una casa, por ejemplo. Si esa información tiene la potencialidad de ligarse a una persona, ahí se vuelve un dato de carácter personal. Porque fíjense que un dato específico, de pronto aislado, un dato, por ejemplo, como una dirección, si yo lo tengo aislado de cualquier otro tipo de datos, eso no vendría a ser un dato de carácter personal. Pero como normalmente los datos juegan o se hacen con relación a otros tipos de datos, cuando se hace ese procedimiento y ese tratamiento complementario de datos, entonces eso se vuelve datos de carácter personal. Entonces, si por ejemplo yo tengo una línea de registros, una línea de registros en un Excel, por ejemplo, que solamente tengo direcciones allí, y eso no está, por ejemplo, ligado al titular de esa dirección, entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, no, eso no es un dato personal. Pero si ya yo le ligo, por ejemplo, ese dato a, por ejemplo, quién vive allí o a quién le voy a mandar la factura porque es una factura de servicios públicos, entonces en ese caso ya son datos personales. Muchísimas gracias, Iván, por resolver las dudas del auditorio. Eh, Infortunadamente, por falta de tiempo, no pudimos pasar muchas. No sé si quiere agregar algo para finalizar la sesión, Iván. Muchas gracias. Aquí en el chat internamente Miguel y Juan David les estoy dejando mi correo electrónico para las personas si quieren de pronto hacer una consulta un poquito más amplia y detallada. Y tal vez lo último, comentarles que pues con Unipymes, dado que este tema es relevante y dado que se están, pues existe todavía muchas inquietudes de parte de los empresarios, hemos diseñado y vamos a pronto a lanzar un curso y un ciclo de formación consultivo para los empresarios dirigido a las pymes para que den cumplimiento a la norma y pues próximamente se les estará informando de ese contenido de ese curso. Va a ser un curso completo para pues lograr dar información con mucho más detalle de cómo cumplir con la norma. Yo les agradezco y bueno, estamos también a su disposición y a la orden para cualquier inquietud. Iván, en nombre de la Escuela Empresarial Latina Unipymes, le expresamos nuestro agradecimiento. Y a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Estaremos de nuevo con ustedes el próximo miércoles a las 11 de la mañana con la conferencia de David Gómez. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea que tengan una feliz semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.